Perfecto. Muy buenas tardes a todos y todas. Realmente una tarde muy especial en este webinar, la imagen de las mujeres y la violencia en el cine, en los medios de comunicación y en las noticias. Hoy tenemos tres participantes como panelistas muy destacadas, así que desde Fundación Viva estamos honradas de poder contar con la participación de nuestras panelistas, Laura Astorga Carrera desde Costa Rica. Hace poco me decía que estaba lloviendo bastante fuerte, se ha calmado. Damos también la bienvenida a nuestra queridísima amiga Sara Lovera López desde México. Y por supuesto a nuestra colega Patricia Flores Palacios desde Bolivia. Bueno, realmente para nosotras y nosotros es un verdadero honor contar con las tres esta tarde para, bueno, dar también la bienvenida a todos y todas a este panel tan importante sobre la imagen de las mujeres y la violencia en diferentes medios que todos los días estamos expuestos y expuestas y muchas veces no entendemos cuál es la relación entre estos medios de comunicación y la violencia hacia las mujeres. Es por eso que agradecemos también a Fundación Viva y a Viva por darnos esta plataforma tan interesante para podernos comunicar con todos y todas ustedes. Agradecemos mucho y de corazón por haber aceptado este espacio para compartir y realmente analizar un tema que nos preocupa, esta violencia hacia las mujeres en todas las formas por las consecuencias dramáticas que trae consigo. Tenemos que recordar que en Bolivia se ha registrado hasta la fecha 70 feminicidios, 40 durante la cuarentena, y existen más de 10,000 llamadas de pedido de auxilio a la policía. Así que estamos hablando de una temática muy, muy preocupante que está costando la vida a muchas mujeres y incluso en esta cuarentena se ha incrementado. Hablábamos el otro día, muchas mujeres tienen que compartir el techo con sus agresores y esto está realmente ocasionando muchos casos de violencia en todas sus formas. Al respecto, sabemos cuáles son los efectos de la violencia, ya sea la muerte, el asesinato, las diferentes formas de violencia, pero muy pocas veces analizamos las causas de la violencia. Y si no sabemos las causas, muy difícil va a ser realmente luchar contra la violencia. En ese sentido, recordemos que la ley 348, perdón, define que existen 16 formas de violencia que están también normadas por la misma ley. En ese sentido, nos preguntamos cómo es tratada la violencia por los medios, en el cine, en la televisión, en las noticias. En la mayoría de los medios de comunicación se hacen eco cuando aparece una mujer asesinada a manos de la pareja o la expareja. El seguimiento del hecho casi es nulo y solamente se hace cuando otra vez aparece otro feminicidio, es decir, no se ven las conexiones, no se hace el seguimiento. En términos del cine, pues bueno, ¿qué imagen de las mujeres relacionadas a la violencia se muestra? Eso es muy importante para saber las causas. Y por último, en cuanto a la información, dependiendo de algunos factores del suceso, muchas veces se muestran desde una forma sensacionalista, pareciera que mientras más sensacionalista y morbosa es cuando más vende y por lo tanto muchas veces se naturaliza la violencia a partir de la repetición de los hechos de violencia sin el análisis correspondiente. Pero bueno, sin más, porque no me quieren escuchar a mí, sino a nuestras invitadas, voy a, por favor, invitar a nuestra panelista, Laura Astorga, a hablarnos sobre la imagen de las mujeres y la violencia en el cine, en la televisión, que esa es su especialidad. Recordemos que Laura es directora, guionista, productora y autora de cine. Realizó las películas Ellas se aman, el 2008,
y Princesas Rojas el 2013. Actualmente está trabajando en Infierno Verde, que está en desarrollo esta película. Y esta narrativa lleva adelante la Escuela de Zorras y Picaresca Feminista con relatos biopolíticos. Es activista en derechos humanos, diversidad funcional y feminismo. Tiene un proyecto de investigación muy importante que estuvo aquí en Bolivia, denominado Sexismógrafo, que es un combinado pedagógico que detecta y redime el sexismo en las más media. Así que muchísimas gracias, Laura, y te cedo la palabra al respecto del tema que estamos tratando ahora. Bueno, muchas gracias a las tres y a bueno, la audiencia de Viva. Es fuerte de empezar porque a veces la gente se toma esto del cine y la televisión como entretenimiento y realmente no es la palabra adecuada. Creo que la primera palabra, el entretenimiento es algo que genera de manera secundaria. La primera palabra es pedagogía. O sea, lo que es el cine y la televisión son pedagogía pura y una pedagogía muy importante porque llega desde lo emocional, no desde lo racional. O sea, la pedagogía de la escuela, donde está ahora mi hija, porque es escuela por internet, esa es una pedagogía en donde tiene que leer, pensar, elaborar, razonar. En cambio, la pedagogía a partir de las emociones es una pedagogía directa, o sea, no hay absolutamente ningún filtro que medie. Es lo que se siente y cuando se siente, el corazón se abre y eso se recibe y se instala. Entonces, si partimos de que no es entretenimiento, es pedagogía, el cine y la televisión, tenemos un fenómeno muy peligroso a partir de lo que Laura Mulvey llamó el male gaze hace ya en los 80, ¿no? Ella descubre el male gaze y advierte que eso implica objetización del cuerpo de las mujeres, implica que las mujeres en el cine y la televisión tienen una postura totalmente funcional para complacer la mirada de los varones o para potenciar la masculinidad tóxica de los varones, para ellas estar en una posición de feminidad también tóxica, ¿no? Entonces empiezan a haber un montón de fenómenos que en ese periodo ella lo detecta. Es que es muy duro, pero bueno, yo se los voy a decir cómo yo lo veo. Ella lo detecta y dice, esto pasa. Y sigue yéndose, porque está nombrado como entretenimiento, cine y televisión, cualquiera, sigue yéndose sin filtros, sin retenciones, sin elaboraciones, sin, ¿cómo se dice? Es que no quiero llamarlo como la gente le mal llama a esta cosa de que entonces estamos censurando, no, sin análisis, sin que ni siquiera los autores, ni la gente que produce, ni la gente que filtra, ni la gente que emite estas dramaturgias o estos relatos se den cuenta de lo que está pasando. No se dan cuenta, los 80s parten desde ese lugar en donde las mujeres son un objeto, no tienen otra posición. Y ella hace unos años una cosa que se llama ayornamiento, y esta es la parte más peligrosa. El ayornamiento implica que ya no solo pasan estos fenómenos en donde las mujeres son objetos, son activas sexualmente, pero pasivas en todo lo demás, dentro de los relatos. Su posición es sostener, cuidar o mantener la masculinidad de estos varones representados en el cine y la televisión, etcétera, sino que después, además de todas esas características, se puede agregar el ayornamiento de Laura Mulvey. Lo que dice es que además, después las mujeres que aparecen en los relatos, cuando se miran a un espejo, se desaprueban. Es lo primero que sucede. Y cuando miran en los relatos, entiéndame, series, novelas, películas, y cuando miran a otras mujeres, lo primero que hacen es escrutarlas y luego las desaprueban. Es una posición automática, es decir, cuando había el male gaze hacia ellas, sucedía esta otra cosa, pero ya en la elaboración, en la reelaboración de los personajes femeninos, a partir de la diégesis del primer male gaze,
de la diégesis, quiero decir, de los relatos que se contaron con el primer male gaze. El segundo ya vienen las mujeres potenciando esa posición. Y esa es la gran como circunstancia en la que estamos todo el tiempo, que mucha gente considera que las feministas, pero entonces todas las mujeres son feministas. No, al contrario, todos, por estar inmersos en este contexto social, somos absolutamente sexistas todos. La única posibilidad de ir saliéndonos de esas posiciones es únicamente reflexionar, pero no es reflexionar como, bueno, una vez al mes reflexionar, no, todos los días en la mañana, todos los días tener como un salto al abismo y decir, pucha, le dije esto que es súper sexista, qué bestia, y entonces disculparse, pedagogizar, explicarle a la hija una cosa a otra, o sea, todos los días en la mañana frente al espejo, hay que tener un momento de decir, estoy inmersa en esta cultura, soy absolutamente sexista, ese es mi origen, y hoy voy a hacer un esfuerzo por hacer un cambio. Hoy, como el alcohólico, idéntico, mañana ya veré. Hoy hago este esfuerzo. Y así, y es educarnos, ¿verdad? No hay otra. Pero digamos que lo más difícil fue algo que me hizo ver una amiga mexicana con quien comentaba estos temas, y ella me decía lo siguiente, ella puede tener ahora cerca de los 60 años, y me decía, es que las colegas de mi edad, cineastas, Lupita se llama, las colegas de mi edad estamos siempre muy azoradas de que las jóvenes como vos y bueno, como tú decía, y como otras más chicas, quieren salir a la calle a quemar todo. Nos parece una exageración. Me dice, pero después yo reflexiono, me dice ella, y lo que pasa es que no es una exageración, es que esa diégesis ahora está miles de veces multiplicada. O sea, los niveles de violencia que se viven ahora, a ver, antes era más mordaz, ahora es más volumen. ¿Ya? O sea, antes, por otras razones, se creía caballerosidad, no nos mataban. Ahora, lo que ha generado esa pedagogía del male gaze, de que así se comportan los hombres, es que no, o sea, mi amiga con 60 años sí salía a la calle de noche y se emborrachaba. Ya ninguna de nosotras puede hacer eso hoy. A sus 20 años sí podía salir con otra amiga y no la mataban, no era sinónimo de muerte inmediata. En cambio, en este momento, que una mujer regrese sola, un poco tomada a su casa, es sinónimo de muerte. Entonces, esa diégesis creó una super multiplicación del bucle y estamos metidos en este momento en eso por nombrar al cine y a la televisión entretenimiento. No sé si cuántos minutos me faltan. No, sí, 6. Y en ese sentido, un poco profundizando, todas las imágenes de las mujeres, o la mayoría de las imágenes de las mujeres, siempre se están relacionando como objeto sexual, relacionado al objeto del deseo, ¿no? En una serie de imágenes, y como que se naturaliza también esa actitud sexista de ver cómo las mujeres son violadas en las películas, en el cine, evidentemente en la televisión, y es como algo normal. Entonces, eso, tú alguna vez decías que se va colocando como la normalidad, y entonces ya cuando pasa en la realidad y ya no en la ficción, obviamente es como una proyección normal y natural, porque eso ya hemos visto desde que nos levantamos en la televisión hasta que nos dormimos. Sí, quiero intervenir acerca de eso porque mucha gente viene con este cuentito, ¿no? De que así es la realidad. Y yo les voy a dar el ejemplo que demuestra que no es así la realidad. Resulta que hay una gente que vive de sembrarnos una realidad, pero vive millonariamente. Son, digamos, los creativos y cineastas y creativos en general, la gente que trabaja en arte más rica y más ricos en general, que son los publicistas. ¿Qué hacen los publicistas? Los publicistas dicen, esta brocha usted nadie la tiene, usted la fabrica, yo soy la que fabrico la brocha, ¿no? Y entonces el publicista dice, bueno, yo le puedo sembrar a 2 millones de personas que compren su brocha de aquí a 6 meses. Ah, ¿cómo? Digo yo, ¿qué es esta magia? Hago una campaña. Ajá, ¿y qué consiste su campaña? Es una campaña donde
se coloca a su público meta, al público que usted quiere venderle esta brocha, se le coloca comprando la brocha, consumiéndola, siendo feliz con la brocha. Entonces esta campaña viene en audiovisual, viene en gráfico, viene en radio, viene con influencers, viene con todo este paquete y es un paquete más media de carácter pedagógico, cultural, en donde por esta brocha, esa persona va a decir, pero claro, usted va a venderle 2 millones de brochas a la gente, pero usted me va a dar el 20% de esa ganancia. Claro que sí, le digo yo. Y lo hacen, queridas. En 6 meses se vendieron más de 2 millones de brochas. ¿Me entienden? Entonces, el cuentito de la realidad, chao, se acabó. Los publicistas viven millonariamente de dejarse un porcentaje de eso que sembraron, de ese inception que hicieron en la mente de las personas. Entonces, esa misma pedagogía se puede hacer para modificar cualquier realidad que queramos. Esto, desde que existe la mediatización, sucede. Entonces, chao, así, cuando cualquiera les quiera decir es que solo refleja la realidad. No, 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 no. Yo puedo reflejar un entorno real y ahí meter la fantasía que me dé la gana para que la gente me compre 2 millones de brochas. Publicistas firman contratos millonarios para hacer esto. Si eso no funcionara, no serían tan ricos. Ya está. Entonces, no hay nada que discutir acerca de la construcción de la realidad. La crean, la gente que crea la peor realidad posible, que es la del consumo absoluto, es la gente más rica de este planeta. Y ese consumo está inducido por consumir violencia, con consumir la imagen estereotipada muchas veces de las mujeres. Aparte, eso, pero eso es un extra. O sea, yo con ustedes lo que les quiero decir es que si yo quiero vender no violencia, yo la puedo vender a millones. Esto es no violencia. Yo la vendo y le digo, ¿quién me firma ese contrato? El gobierno. Perfecto. Perfecto, señor presidente. Yo le garantizo que el próximo año no hay femicidios. Así hablan los publicistas y así cumplen, señoras. Es una cosa que yo conozco bien porque trabajé un tiempo en publicidad y tengo muchos parientes y amigos publicistas. Entonces, no. Bien, entonces, hasta aquí con Laura llegamos a un poco el primer punto, ¿no? Que los medios de comunicación, el cine, la televisión, etcétera, son pedagógicos, es decir, nos enseñan a cómo queremos que sea esa realidad o que creemos que es la realidad y que podríamos también construir una realidad donde la violencia no sea naturalizada y no sea parte de la sociedad. Sí, una cosita más. Está claro que jamás estoy hablando ni de cine, de televisión educativa. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de Los Simpson. Estamos hablando de Betty la Fea. Estamos hablando de La Rosa de Guadalupe. O sea, no me enreden, ¿verdad? O sea, lo que digo es que entretenimiento no es la palabra. Es pedagogía. Lo probamos con la realidad. Entonces, si ya empezamos a pensar que eso es pedagogía, somos más cuidadosos y más perversos también, porque además todo esto se ha dado por un bucle de inconsciencia total. Si tenemos ya la capacidad de moldear ese futuro, de crear futuro a partir de este mass media, ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿Y cómo no lo vamos a hacer bien, libre de violencia? Así es. Perfecto, Laura. Justo son los 15 minutos que teníamos previstos y ahora nos vamos a ir con Sara, otra invitada de lujo esta tarde en el webinar La imagen de las mujeres y la violencia en los medios de comunicación, en las noticias, en el cine. En realidad, en muchos contenidos de supuesto entretenimiento que vemos que también es la pedagogía en la cual muchas veces naturalizamos esa violencia, que después obviamente nos preguntamos, ¿y cuál es la causa? Pues mucho de lo que recibimos y se nos incepta, como dice Laura, en nuestra cabeza todo el tiempo que estamos expuestos a los medios. Pues bien, ahora con Sara Lovera desde México. Recordemos que Sara es periodista y feminista, ha sido el Premio Nacional de Periodismo en México el 2015,
Actualmente es la coordinadora regional de la Agencia de Noticias, Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, que se llama CEMAC. Desde el 2015 impulsó la construcción de una nueva plataforma informativa denominada CEMéxico y asimismo la serie de televisión Techo de Cristal que produce la Dirección General de Televisión Educativa en México. Recordemos también que se ha distinguido por una tarea profesional y militante a favor de los derechos humanos de las mujeres desde distintos campos como la docencia, la impartición de conferencias o la fundación de grandes agencias informativas con perspectiva de género como CIMAC. Y también recordemos que trabajó en el periódico El Día, participó en la construcción del diario La Jornada, donde además estuvo 14 años y creó un grupo muy importante de periodistas y feministas en el suplemento La Doble Jornada. Es así que fundó la Agencia Informativa de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, que es ahí donde nos conocimos, y ha realizado cobertura informativa de momentos cruciales en la historia de México y otras partes del mundo. Además, recordemos que Sara realizó la cobertura de 3 de las 4 conferencias mundiales de la mujer. Estuvo en México en 1975, Copenhague, Dinamarca en 1980, y Nairobi en Kenia en 1885. Así que realmente un honor estar con Sara. Desde su experiencia nos va a contar, nos va a comentar cómo ve ella que se refleja la información, las noticias y la imagen de las mujeres relacionada a la violencia. ¿Qué conexión tiene todo esto con justamente uno de los problemas más graves que afectan a nuestra región, al mundo y obviamente a México? Sarita, Pues gustazo. buenas tardes, muchísimas gracias a la Fundación Viva, a mis compañeras de panel tan ilustradas y sabiondas. Yo estaba pensando qué decir después de esta explicación muy profunda que ha hecho Laura de cómo se introyecta una realidad que no necesariamente es la nuestra, sino que se retroalimenta el supuesto entretenimiento con, sí, con muchas partes de la realidad. Las noticias, los informativos, pretenden ser caja de resonancia de la realidad, pero son en realidad la caja de resonancia de los poderes. En las noticias nos quejábamos, nacieron todas estas agencias informativas para hacer un contrapeso, porque lo que decíamos como una verdad absoluta, yo diría que hasta hace 15 años, o 20 quizá, yo pienso que las cosas han cambiado, cuando menos en México, creo que también en otros países, pero hasta hace 15 o 20 años, nosotras decíamos que lo más grave de las noticias es que estábamos ocultas de las noticias, que no existíamos. En la realidad había empezado a haber cambios, había muchas discusiones, había un movimiento feminista mayor o menor según del país, la ciudad, las circunstancias, el año al que nos refiramos. Había muchas protestas en los años 70 de las mujeres en la calle, pero nadie en las noticias las veía. No eran noticia. Esto es lo que quisimos remediar con algunas iniciativas y cuando era noticia, fue una segunda etapa, es que solamente se hablaba de ella en circunstancias de violencia, por cierto. ¿Dónde estábamos? En las páginas del crimen, donde se refuerza, yo digo, esta parte importantísima del cine y diría, y de las series de televisión, por supuesto, Laura, también del teatro en algunos casos, y también de los cómics, que ya casi han desaparecido como cosa material, pero que ahí se reforzaba lo que se veía en las noticias de las mujeres solamente, no se hablaba de ellas como personas. Creo que esa circunstancia ha ido cambiando en diferentes sentidos. Uno, por la fuerza
de los intereses de los gobiernos, que atrás de las llamadas políticas públicas está la fuerza de trabajo de las mujeres, cuentan las mujeres, son parte de la economía, hay que darles un cierto lugar, una cierta importancia, empezamos a aparecer cada vez más como pequeñas empresarias o grandes empresarias y mujeres de éxito. Este es otro de las imágenes que se reproducen y se reproducen no solo en las historias de ficción, entre comillas, sino en los comunes y corrientes medios de comunicación con noticias. Es la exitosísima señora, bueno, hay una revista famosa que yo estaba examinando este año cuáles son sus 1000 mujeres más importantes y poderosas, esa es otra palabra que entró, que está ahí, y poderosas de la sociedad. Las directoras de, las diputadas de, las secretarias de Estado, la probable candidata a la presidencia. Es decir, están en Forbes, me parece que es la que hace las 1000 mujeres más poderosas de México cada año, y al leer sus historias son siempre superficiales, como si fuera por arte de magia, que alguien quiere ser la directora de un periódico como a mí me hubiera gustado, ¿no? Soy poderosa y eso no me costó ningún trabajo. Era cuestión de además la imagen que proyecto, que es el último peinado de la moda, el último vestido de la moda. Eso retroalimenta una realidad que está diseccionada, está en pedacitos, y donde no se habla realmente de lo que quieren, piensan, desean, trabajan por conseguir las mujeres. Entonces, hay un fenómeno nuevo, quiero ir ahí, porque, por supuesto, las imágenes del crimen, Marcela Lagarde lo dice muy bien, son tremendas porque naturalizan el asesinato de las mujeres. De una manera sistemática, en las páginas de los diarios, en los portales y hoy también en las redes sociales, a todos los niveles. La imagen, la sangre, el horror, así como se transmite el horror y la violencia sistemática del narcotráfico, que en mi país es noticia todos los días. Ahora hay 60 desaparecidos en Vallarta, y se ha dedicado los noticieros de la mañana a repetir la noticia, la conté pensando en esta tarde 15 veces. 15 veces, ¿no? Naturaliza toda clase de violencia y entonces las mujeres también forman parte, porque ya empiezan a formar parte de esas noticias del narco, donde ellas son las administradoras y hay algunas sobre las que se han escrito libros por grandes periodistas como Julio Scherer, sobre una mujer narco. Pero la violencia contra las mujeres en los medios, en las noticias, se ha ido bifurcando. A ver, quiero decir, hay una parte, quiero decir que este es un fenómeno que no lo tengo estudiado a cabalidad, pero se los comparto. Hay una parte en que el anuncio noticioso del Me Too en los Estados Unidos hace 3 años, y luego las primeras marchas de las jóvenes, muy jóvenes, que se llamaron primero las marchas de las putas, y luego estas mujeres, estas que imitan a las sufragistas inglesas, ¿se acuerdan? Lo queman todo, lo rayan todo, pertenecen o no a los grupos anarquistas, y también son noticia porque de pronto hay una tentación para calificarlas, son las violentas, las que dicen que piden los derechos de las mujeres, pero lo hacen violentamente. Esto ha tenido un reflejo muy importante en el año 17 y 18 de México, en el 2017 y 18, porque se hicieron visibles estas jóvenes. Y las noticias enfocan no en la demanda de las jóvenes de cese a la violencia de sus cuerpos y de sus vidas, sino en la violencia que ejercen. Pero en México hay un fenómeno. Hemos cambiado de gobierno. Por primera vez se piensa, se cree que hay un gobierno de izquierda. Desde mi perspectiva, no es un gobierno de izquierda.
Es un gobierno populista bastante resbaloso, pero al que, justo por las noticias y el entretenimiento, han pintado a aquel que habla sobre dónde está el dinero de los que se lo roban o de la corrupción, son quienes van a venir a acabar con mi empresa. Ahora mismo hay una discusión porque va a haber una ley en unos 4 o 5 días, porque el nuevo gobierno tiene la mayoría absoluta, en que se va a decidir cómo comprar medicamentos. Y lo que yo escuché hace rato es que hay 50 millones, no, pero sí, no sé, 50,000 empleos que dependen de los laboratorios. Y ahora este mal gobierno va a cambiar las reglas del juego. En ese tenor, en ese contexto, perdón que lo haga, para oponerse la prensa que tiene miedo del gobierno populista, ha desatado en los últimos 2 años una información fantástica sobre el problema del feminicidio. Hay los datos estadísticos que no nos gustan mucho cuando son fríos, helados, pero hay, ¿ustedes pueden imaginar a Televisa hablando de género? Esto de violencia en razón de género, y luego explica la locutora, violencia en razón de género que nos ataca solo por ser mujeres. ¿Cuánto hubiéramos querido que alguien lo dijera hace 10 años? Hay un fenómeno en que se ha puesto la violencia contra las mujeres, la que sucede en la casa, ha crecido muchísimo durante la pandemia, en efecto. La violencia, los feminicidios llevan la cuenta, hacen un cuadrito en los diarios y en los portales también, donde dicen el sistema de la policía ha detectado que este mes aumentaron en 1.4% los feminicidios, pero si hablamos para hacer una nota más grande, decimos que en los últimos 5 años crecieron 129% los feminicidios en el país. ¿Y el gobierno qué hace? Esta es una narrativa que tiene que ver con una discusión desde arriba de los políticos que va a las noticias. Es noticia de primera plana, conté entre noviembre y marzo de este año 5,000 noticias de primera plana en los diarios tradicionales y en los portales. Hubo una intentona por quitarle el recurso a los refugios para las mujeres violentadas, y hubo una explicación, unas entrevistas en televisión más o menos fabulosas, las que hubiéramos querido hacer en nuestros espacios, sobre el origen, desarrollo de los refugios para mujeres. Es noticia que una mujer hoy en un municipio diga necesitamos un refugio. Fíjense qué interesante fenómeno, porque no sé cuál es el rebote. No sé si la narrativa patriarcal de las noticias está o no está cambiando. Lo que sí sé es que el contenido de muchas noticias hoy es mucho menos superficial que antes y revela mucho más cosas. O sea, hay noticias donde se habla de las artesanas y se hicieron 4 reportajes los primeros semanas de la pandemia porque estaban haciendo cubrebocas bordados, hablando del poder, de la maravilla de las manos de las mujeres. Me importa porque lo hemos hecho nosotras todo el tiempo. El asunto es que ahora lo están haciendo los periódicos tradicionales, que todos tienen un portal, que todos tienen un resumen de noticias en la mañana, y me he dado cuenta que de 10 o 20 noticias, 2 tienen que ver con los machos mexicanos, y se llaman machos mexicanos en las noticias. Es interesante porque no sé la consecuencia en el conocimiento. También las noticias son conocimiento. También me voy a robar la palabra, son una pedagogía para quienes las leen, la busquen, las escuchan, ven las imágenes de las noticias instantáneas permanentemente. No deja de haber, por supuesto que están ahí los locutores y los lectores de noticias que se conduelen, que siguen hablando de estereotipos. Y empieza a haber, muy escasamente, México es quizá uno de los países que llegará muy tarde a tener un observatorio de género, es decir, que observa a los medios. Se observan los números de feminicidios, pero no a los medios. No tenemos un buen observatorio de género, estamos llegando muy tarde, estamos armando uno en Michoacán.
Pero el Instituto Electoral, y con esto quiero cerrar, el Instituto Electoral ha hecho un análisis de la violencia, y así le llama el estudio en razón de género, en las noticias relacionadas con las candidatas, porque se estaba discutiendo en el Congreso una ley sobre la violencia en razón de la violencia política contra las mujeres. Interesante. ¿Qué es lo que detecta el estudio? Que a pesar de lo que yo estoy diciendo, es muy interesante que primero, que hay 230 y hasta 350% veces más información sobre los candidatos, eran elecciones solo en 4 estados, frente a lo que se escribía sobre las candidatas. Y de todo el análisis de los mensajes informativos, lo que detecta el Instituto Electoral son 118 mensajes violentos contra las mujeres. ¿Por qué violentos? Porque lo que hace es cuestionar las capacidades, ligarlas a la familia, estereotipar, como le llamamos nosotros, su situación sexual, la manera como se presentan, pero cuestionando las capacidades. Y luego son agresivas algunas de estas noticias directamente con noticias falsas. No lo puedo decir en inglés. ¿Ok? La calumnia, el traslado de una fotografía de hace 15 años con un novio besándose, pero diciendo esto es lo que hacen las candidatas, el desprestigio, siempre pasado por el parentesco, pero después fue presidenta municipal y no se aclaró que se robaron 50 pesos de la caja, ¿no? O sea, una tontería. La minusvaluación. Además es chaparrita, además es indígena, además es desarreglada, ¿no? La degradan, llegan hasta la ofensa, a través de un combinado de noticias de alguien que lo declara. 48 de cada 100 noticias en esos 4 estados donde hubo elecciones fueron mensajes de desprestigio. Ha habido el exceso de que es noticia y se pasa por la televisión una manta donde está la candidata al gobierno diciendo, ¿qué haces en el gobierno? Deberías ir a hacer tortillas. 78 de cada 100 noticias en las plataformas informativas y también en las tradicionales son los estereotipos de los que ya sabemos a qué se refieren, atributos estereotipados de las mujeres. A los niños no pudieron comer ayer, pero ya andaba en campaña. Su marido la dejó, se detecta el... Uy, me fui, ¿no me ven? No, te vemos. Pero Sí en me todo ven. caso, Te vamos veo. cerrando A ver. esa primera parte. Te vemos. Sí, lo que quiero decir para terminar es que hay un intento serio, yo no sé dónde me veo acá, creo que acá, ¿no? O acá, qué horror, o acá, Pero te no, vemos, tranquilo. me perdí, yo no las veo nada. Bueno, lo que quiero decir al final es que todo esto de las mujeres empoderadas que hoy lograron un espacio no deja en los otros espacios el tratamiento tradicional de las mujeres en las noticias. Y se acompaña, a diferencia de otros muchos momentos, se acompaña de una legislación. Una legislación interesante, está la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia, que hizo el primer estudio de feminicidio en México, y hay directrices para los medios que deben orquestarse desde la Secretaría que controla la política en México, que es la de Gobernación, y que se están haciendo algunas cosas inductivas y cambios. Pero todavía no aprenden, necesitamos a que Laura venga a México a hacer buenas campañas. Yo diría que las campañas a veces son contraproducentes, porque las imágenes de las mujeres son siempre, pues me dejo, lo quiero y me dejo y cuento hasta 10 para que no haya violencia. Muchas gracias. Totalmente. Gracias, Sara. A ver si ayudé. Y yo no sé si Súper. llegué. Aquí ahora entonces, Patricia,
nuestra próxima y última panelista para después dar una ronda más a las preguntas del público y, por supuesto, un diálogo entre las tres Ahora en sí. estos temas. Y, como decía, la última panelista es Patricia Flores Palacios. Ella es boliviana, es feminista, activista de los derechos humanos, tiene una maestría en ciencias sociales, un diplomado en estudios andinos y licenciada en comunicación social. Es investigadora con énfasis en temáticas vinculadas a la imagen de las mujeres en el panorama mediático y dinámicas juveniles en el contexto urbano y periurbano. Experta en la dirección de proyectos y políticas educocomunicativas desde la perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad, así como en la elaboración y ejecución de estrategias de comunicación y gestión cultural para la defensa de los derechos humanos. También ha coordinado la campaña del programa de capacitación alemana que se llama Combatir la violencia contra la mujer, Cartas de Mujeres del 2015. Ha realizado la investigación entre el discurso y la realidad, aproximación a las tentaciones entre el patriarcado, machismo y homofobia en las reivindicaciones de los derechos humanos de las mujeres a través de los medios masivos de comunicación, entre otros. Podríamos hablar muchísimo porque Patricia hizo las primeras investigaciones justamente de la imagen de las mujeres en los medios de comunicación y en las noticias allá por los 90. Bien, Pati, bienvenida. Por favor, adelante. Eli, gracias. Gracias enormes por compartir con tan extraordinarias mujeres. Espero que el Power se esté viendo bien. Las he perdido a ustedes. Solamente quisiera compartir una pequeña guía. Yo tengo la sensación cuando iniciamos nuestras primeras herramientas de investigación con Eli en este campo justamente, han pasado ya casi 30 años y tengo la sensación que hemos avanzado muy tenuemente y como decía Sara, las mujeres en Bolivia todavía en los medios de comunicación, sobre todo en la prensa, seguimos siendo subrepresentadas a pesar de que en Bolivia, por ejemplo, se ha conquistado la paridad en el campo político. La economía boliviana está liderada por mujeres, pero no precisamente desde el mundo empresarial, sino como la economía pequeña nuestra, dinamizada por las mujeres comerciantes, gremiales, dentro de lo que se llama la economía informal. Son ellas las primeras dinamizadoras y protagonistas de la economía boliviana, pero obviamente desde el ente mediático, desde las páginas periodísticas, son las actoras invisibles de la economía boliviana. Entonces, yo tengo la sensación de que a lo largo de estos 30 años de lucha vivimos una suerte de síndrome de Penélope y violencia mediática, donde desde los activismos tejemos y en la noche la televisión, en lo que Laura de manera muy pertinente llama esta pedagogía, que en el fondo es también una pedagogía de la subalternidad y de la cosificación de las mujeres, termina revirtiendo todo lo poco que se pueda avanzar, ¿no? Y por otro lado, tengo la sensación de que a pesar de estar intercomunicadas con mayor énfasis que en décadas pasadas, las mujeres y los mandatos heteronormativos y patriarcales de los medios siguen perpetuando los estereotipos de subordinación de las mujeres, como lo hacía hace 50 años los medios de comunicación en el mundo, bajo estos esquemas hegemónicos de la representación de lo que se debe ser como hombre o de lo que se debe ser fundamentalmente como mujeres, ¿no? Hace escasos meses, hace ya, bueno, algo más de un año, lamentablemente todavía la imagen que permea profundamente este estereotipo de mujer sigue siendo la muñeca Barbie y lamentablemente en nuestro país, un país indígena, mestizo, con visos de modernidad, etcétera, el
el ideal de mujer sigue siendo esta Barbie, pero en la que coexiste una suerte de biotecnología médica para modelar los cuerpos incluso de aquellas mujeres que podemos venir de estos mundos indígenas y hoy también de estos mundos indígenas. El ejemplo más fuerte quizá lo vivimos cuando fuimos testigos de del galardón maravilloso que recibió esta extraordinaria actriz mexicana, pero que desde el mundo mediático se cuestionaba, por ejemplo, de que no encajaba perfectamente en los roles y en los estereotipos hollywoodenses de belleza. Y eso también se traslada a este lado del mundo donde definitivamente estos mandatos rígidamente patriarcales nos siguen imponiendo esta suerte de mandatos donde todavía las mujeres bolivianas en nuestra configuración eh, sanguínea, en nuestra configuración fenotípica, etcétera, debemos regirnos a estos parámetros porque la industria y los mandatos de la belleza siguen siendo enormemente fuertes. Ahora bien, relego aquí un poco el mundo de la prensa escrita, porque en mi país es donde evidentemente han habido mayores cambios. Cada vez son más mujeres las que están liderando los niveles de decisión, hay una mayor pluralidad de medios, sobre todo radiofónicos, que están liderados todavía bajo el paraguas de la teología de la liberación, etcétera, que le dan un otro matiz al mundo mediático de la radiodifusión y de la televisión desde esta perspectiva. Pero si miramos desde el lente de los programas de entretenimiento, entre comillas, y de los programas matinales que supuestamente están dirigidos hoy a la familia, tenemos una suerte todavía de una rigidez patriarcal muy fuerte en cómo se va construyendo esta narrativa mediática. Porque si bien hemos avanzado desde el terreno llano en algunas conquistas por la equidad, seguimos anclados en los mandatos sexistas, donde las mujeres debemos responder todavía a estos modelos anglosajones de la publicidad desde los años 50. Y esto lo permea absolutamente todo, incluso las redes sociales. Y más aún cuando hoy ha emergido con enorme fuerza entre las juventudes el famoso TikTok. Ahí las barreras realmente nos están mostrando un universo absolutamente perverso donde el énfasis que pudo darse en la televisión se ha trasladado a las redes de manera muy preocupante con la hipersexualización, particularmente de las adolescentes, de las jóvenes, y en esto es lo que hay que tomar en cuenta y la alerta es en la niñez. En el caso boliviano, por ejemplo, lo vemos con las poblaciones afros y con las poblaciones indígenas. Cada vez más son extendidas y difundidas las páginas, yo creo que tienen que ver con estas profundas redes de trata y tráfico de personas y sobre todo de mujeres, donde uno de los mecanismos de captación son sin duda las redes sociales, pero que en esta suerte de ser influencer o tener mayores likes, etcétera, la niñez y la adolescencia, sin distinción de clases sociales, está siendo absolutamente permeada en estos mecanismos perversos de todo el entramado que está detrás de estos mandatos patriarcales. Y no es casual que una de las lacras profundas de la sociedad del siglo XXI es la trata y tráfico de personas y fundamentalmente de niñas y adolescentes. Y claro, si cotidianamente en lo que llama Laura esta pedagogía cotidiana mediática tenemos esta suerte de mensajes, ¿qué es lo que nuestra niñez y nuestra adolescencia están consumiendo?
la naturalización de la violencia simbólica, la naturalización de la cosificación y de considerar a las mujeres como objetos, como seres usables y desechables, ausentes de derechos, ausentes de ser consideradas personas humanas. Entonces, cada vez más encontramos este tipo de mensajes en los medios de comunicación bolivianos, pero que paradójicamente aparecen, resuenan, pero estos movimientos subalternos de las mujeres que están en la calle luchando por sus derechos hacen que estos mensajes echen marcha atrás. Esa es quizá una situación sumamente interesante que amerita mayor estudio. Y aquí les pongo dos ejemplos. Estamos en una suerte de naturalización de esta violencia simbólica que llega a la hipersexualización casi obscena, de mensajes de contenidos sexuales profundamente explícitos. Y no es que desde el lente del análisis una lo vea con una mirada pacata, si se quiere, o moralista. De ningún modo. Es esta violencia simbólica, mediática y de naturalización la que luego se traduce en los medios en una suerte de narrativa continua que puede triturar publicidad, entretenimiento, telebazar con feminicidio. Y al final, ¿qué es lo que los ciudadanos y ciudadanas consumimos? Un mix mediático donde no importa si se intercala publicidad, violencia, Simpson y feminicidio. Terminamos digiriendo una suerte de perversidad mediática donde los límites entre información, entretenimiento y obscenidad terminan diluyéndose a través de la recurrencia de este tipo de mensajes, donde la subalternización y la cosificación de las mujeres es absolutamente natural, porque bien puede ser la imagen de un cuerpo fragmentado visto desde el lente de la publicidad o visto desde el lente televisivo que está amplificando la realidad, porque cada vez las mujeres lamentablemente están siendo desaparecidas, asesinadas, muertas, con mayores visos de crueldad. Entonces, si lo vemos cotidianamente a través del entretenimiento, de las películas de terror, de la pornografía que se extiende también en las redes sociales, terminará poco o nada influyendo en la sensibilidad de los noticieros, porque estas noticias en esa suerte de mix, de narrativa, mix, todo pasa. Pero por otro lado, es también sumamente interesante cómo los medios de comunicación o de difusión están amplificando con mayor énfasis, quizá a diferencia de lo que veíamos en nuestras investigaciones hace 20 años, que están amplificando las desigualdades sociales bajo una suerte de plataforma de discriminación, de menosprecio y de inferiorización de las mujeres, que también ha permeado de manera muy, muy fuerte en el mundo de la música. En el mundo de la música, ya sea en el folclore, en el reggaetón, en programas de entretenimiento a través de MTV o de VH1, por ejemplo, que son redes que llegan a todo el continente. Y bueno, esta suerte de violencia simbólica de la que alertaba hace algo más de 30 años también Pierre Bourdieu, termina siendo subsumida en esta vorágine mediática donde en el caso de Bolivia y particularmente en la televisión, hace aproximadamente 20 años vivimos sumidos como audiencias en una suerte de telebasura y culocracia televisiva, donde se incorporan también las figuras
de las mujeres indígenas que terminan siendo moldeadas en los esquemas televisivos de esta telebasura. Y por ejemplo, hoy vemos con enorme preocupación cómo en los programas matinales, que son hoy en día por la pandemia consumidos por las familias, tenemos imágenes hermosas de jovencitas que anuncian o la televenta o el tiempo o las noticias, donde sus imágenes pueden ser absolutamente desechables, como en una conversación apuntaba Laura, pueden ser absolutamente reemplazables por una lámpara sexy, ¿no? Y lamentablemente, en el caso de Bolivia, aún no hemos llegado a esta suerte de revolución publicitaria que ya anticipaba en los años 80, por ejemplo, Oliverio Toscani, con la firma Benetton, que fue muy cuestionada en su momento, pero que se atrevió a romper estos paradigmas del sexismo y de la cosificación de las mujeres en los medios. Y él se atreve a poner en tela de debate la multiculturalidad, la explotación infantil, el racismo, la discriminación y bueno, campañas tan provocadoras como la pedofilia en distintos ámbitos, incluidos la iglesia. Y lamentablemente, como les decía, en el caso de Bolivia, no hemos llegado todavía a percibir las resonancias de esta revolución publicitaria, donde hoy se están haciendo esfuerzos importantes por mostrar una mayor polifonía de lo que son las mujeres en el siglo XXI y en el campo público, en distintas esferas de la actividad humana. Y es que definitivamente yo creo que para las mujeres y para quienes estamos en los medios, la herramienta revolucionaria más potente es, sin duda, la ruptura de esquemas a través de la creatividad, de la interpelación y de romper estos esquemas patriarcales, así nos cueste el trabajo. Porque estoy convencida que poco a poco otra comunicación sí es posible. Bueno, Muchas no quiero gracias. alargarme más porque tengo enfrente a mujeres fantásticas a las cuales quisiera escuchar. Gracias, Eli. Muchas gracias, Patti. Muchas gracias. Y bueno, en esta segunda ronda queremos ver si han llegado preguntas de nuestra audiencia para ver que estamos realmente con la gente en estos momentos. En todo caso, no voy a compartir la pantalla. Muy bien, ahora sí. Y lo que vamos a hacer es, si no tenemos las preguntas, porque no las puedo ver, bien, me están viendo a mí y están viendo mi pantalla. Los dos, ya. Voy a desactivar esto porque no me interesa que se vea. Muy bien. En todo caso, hasta que me lleguen las preguntas, me gustaría en esta segunda ronda, Laura, que nos complementes en relación a lo que las otras panelistas hablaron y la relación tan importante entre justamente esta pedagogía del sexismo relacionado a el entretenimiento, que es donde tú, y siempre me gustó cuando diste el taller de sexismógrafo en Bolivia, decías que, bueno, las feministas y todo el movimiento de mujeres, lo que hacemos con todos nuestros aportes es tejer, ¿no? Otra sociedad, otra comunicación es posible, pero que llegamos a la noche y todo ese trabajo que hicimos en desde diferentes espacios, pues se desteje al prender la televisión, a ver una película, porque otra vez entramos en la misma narrativa que justamente es como un eterno retorno del sexismo, del estereotipo, de la imagen de las mujeres, ya sea como víctimas o como objetos sexuales, o como decía Sara, víctimas de violencia desde la política. Entonces, ¿cómo hacemos para poder salir de ese esquema sabiendo que una de las causas justamente son los más media? ¿Qué deberíamos hacer hacia adelante? Bueno,
Primero, bueno, muchas gracias a las dos, de verdad, anoté un montón de cosas, desde preguntas hasta ya cosas que me quedan claras y cosas que quisiera seguir profundizando. Sí, bueno, esto que yo hago, que es el sexismógrafo, pues parte del Bechdel test, que es básico y que ya no tiene sentido no porque ya no importe, sino porque era solo la puntita del iceberg. El fenómeno es enorme, enorme. Yo pensé de una manera bastante ingenua, hace como 6 años ya, que bueno, que era algo, un asunto de aprenderse 12 test, como el Bechdel, y bueno, después de aprenderlo, pues más o menos detectarlo en todas las películas y ya. Bueno, jamás, imposible. De lo que habla Patricia, es que es el efecto Penélope, que es una tesis de una mujer que se llama María García, española, que tiene como un ensayo corto que se llama Cabeza científica, corazón patriarcal, o sea, una cosa tremenda acerca del lugar de las mujeres. Y entonces ahí ella explica el efecto Penélope, que es esta cosa que en la ley y en la educación, incluso en los medios de comunicación como análisis racional, está absolutamente resuelto. Es decir, si nos vamos a la ley existe. El problema es que de 9 a 5 está la ley y a las 7 en el prime time está la telenovela ultra sexista que entra con música, no entra como un análisis de la ley, entra con música que nos induce a una emoción y que no nos permite decidir nada, sino que lo adoremos o lo odiemos. Y en general es un momento de cansancio, es un momento familiar, en general está asociado con el placer y de verdad los cineastas nos quebramos la cabeza por agradar en estos productos audiovisuales. Entonces esto que acaban viendo desteje todo lo que se hizo en la academia, en la legislación o, por decirlo así, de 9 a 5 en la racionalidad. Entonces, en la racionalidad se construyó y en la noche, en la telenovela, se destejió. Ese es el efecto Penélope, que es devastador porque no nos permite construir más allá, a pesar, digamos, esta inconsciencia de este fenómeno, a la vez que el cuentito de que reflejamos la realidad y no queremos entender cómo se ganan la vida los publicistas. Entonces no nos permite crear futuro, porque lo más importante que hay que entender aquí es que podemos moldear el futuro, lo podemos crear. Lo que estamos descubriendo con el fenómeno de la violencia hacia las mujeres es que esto es matemático. Lo que sembremos en la narrativa simbólica, cualquier cosa que sembremos ahí, entre 3 meses y 1 año está instalado en la cultura. Se instala en la cultura y no hay quien lo mueva, a menos que haya otra narrativa simbólica que lo remueva. Pero no hay manera, no hay una ley que vaya a mover eso. No sé si me explico. Entonces, con respecto, tenía algunas preguntas. Bueno, quería contarles un momentito acerca de que en el sexismógrafo, aparte, ya llevo como 120 test descubiertos en todas partes. Una cosa en la que fui comprobando es que son del entorno cultural los test. Entonces, por ejemplo, hay un test muy específico para unas dramaturgias o relatos simbólicos de telenovelas y largometrajes y series de la Asia musulmana, que es el destino de la mujer violada. En el Asia musulmana, esto es todo tipo de narrativa simbólica, ¿verdad? Cine, televisión, o sea, es algo que está todo el tiempo al aire. En la Asia musulmana, entiéndase, Indonesia, ¿cuáles otros? Tailandia, todos estos países que son asiáticos, pero tienen la cultura musulmana muy establecida o como cultura oficial, de hecho, del Estado. Entonces, la violada, si reacciona revelándose a la violación, muere. Si reacciona siendo dócil, se casa con el violador. Esa es una pedagogía que hoy, así tengo una amiga que es de Indonesia y que es cineasta, dice, hoy hay 3 telenovelas que establecen esas líneas dramáticas. 3 a la vez. 3, digamos, sucediendo de las populares. Después, cada tanto estrenan largometrajes y tal. 3. Eso es específico
de la cultura de la Asia musulmana, en donde la violada, si se resiste, la matan, si es dócil, la casan con el violador. Entonces, bueno, esa es una cosa. Luego, el Finkbeiner test, que es el que corresponde a lo que decía la maestra Sara, que lo que establece es una serie de reglas a la hora del abordaje, digamos, obviamente evitar la violencia política hacia las mujeres de la política, pero además el abordaje que se haga con todo respeto. Son una serie de reglas, como jamás preguntarle por su familia y por sus hijos y cómo hace para vivir entre el trabajo y la casa, ¿verdad? Todas las preguntas que no se le harían a un señor, entonces no hacérsela a las mujeres. Y también esta cosa del decir que es la primera de o que es un ejemplo de, porque siempre el tema para mí, y doña Sara, se lo digo porque usted hablaba de sus canas, o sea, el hecho, yo tengo 45 años y tengo el pelo casi blanco, ¿verdad? Como gris, naturalmente. Y la gente me dice, te lo estás dejando natural, y yo no les puedo explicar lo más antinatural que es defender este color con 45 años. Defender este color es un esfuerzo enorme, ya cada vez menos porque ya me ven enojada, pero la cosa es que a las mujeres no se nos deja envejecer, entonces hay un esfuerzo inconsciente del periodismo en nombrarnos la primera en todo el tiempo. Hubo una el año pasado y 10 toda la última década, pero a mí me quieren decir que soy la primera en. Entonces las niñas no pueden construir, no pueden decir, esas mujeres están envejeciendo y creando una carrera. No, todos somos como nuevas y sorprendentes, como frescas, ¿no? Una pesadilla esto. Entonces, nada, eso que muchas gracias, es muy bonito lo que estoy aprendiendo aquí. Y bueno, lo de la bifurcación, entiendo, o sea, aparecen como víctimas, doña Sara, y aparecen como escrutadas y señaladas como violentas, ¿no? Ahí en esas dos vertientes se va. Sí, entiendo perfectamente. Y lo que nombraba Patricia de las mujeres fragmentadas tiene un nombre en todos los textos que yo analizo que se llama la mujer sin cabeza, que es, pero vean qué interesante, opera idéntico a las mujeres embarazadas. No, o sea, digamos, uno piensa que es un objeto sexual, pues sí, también es un objeto de preñez, es exactamente el mismo objeto sexual, o sea, la chica en bikini, sin cabeza y que se le vean las partes del cuerpo y tal, es idéntica a la foto de la chica embarazada que dice, vamos a apoyar a las mujeres embarazadas, que parece muy progre, muy sano, muy consciente, pero donde le quitan la cabeza, ella es una vasija para contener un feto. Así es. Bien, mil gracias, Laura. Sara, al respecto, o sea, ¿cómo tú la ves en términos de, si bien ha habido avances y ahora sí estamos en las noticias, cómo a partir de la repetición y como que actualmente, no sé, allá en sus países, no sé, en México, pero aquí es como que salimos en los medios de comunicación, en las noticias, como un recuento de números, ¿no? Ya vamos por el 70 feminicidio y demás, como también se está empezando a registrar los números de muertos por el coronavirus, ¿no? Pero al fin es como son la información sin las repercusiones que tiene en la sociedad. Y esta visibilización de las mujeres y en todo caso la violencia en los medios de comunicación que ahora están visibles, ¿tú crees que realmente ayudan a cambiar los estereotipos, a cambiar la imagen de las mujeres en los medios? Basta con solamente reflejar el hecho de que nos están matando, el hecho de que nos están violentando, el hecho de que no salimos de este esquema de la violencia. Tu micrófono. Aquí lo activas. Eso. Es el verde. En primer término, muy agradecida. Patricia, es maravilloso lo que dijiste, combinado con el tema. Yo lo seccioné. Me pusieron noticias y hablé de noticias. Me parecía que compartir
una percepción que tengo y algún tipo de seguimiento del tratamiento de la violencia contra las mujeres, pasando por el feminicidio y las demás violencias, yo detecto un cambio interesante y principalmente, tengo que decirlo, ahora después de escucharte muy bien, Patricia, tiene 2 millones de kilómetros el territorio nacional mexicano. Tenemos culturas muy distintas y procesos de desarrollo muy distintos. Es decir, no es lo mismo el sur que el norte. En el sur hay micromachismos embosados, muy terribles, donde la cosificación es más clara y tiene que ver más con la modernidad. Y en el sur son estas mujeres vistas como pequeñitas, mujeres indígenas, mujeres campesinas, mujeres pobres, mujeres indigentes, ¿no? En este fenómeno quiero decir que me referí mucho a un cambio que me parece interesante por algunas influencias que son nacionales, son cadenas de radio y de televisión nacionales que pueden llegar a algunos sectores, pero la prensa local es exactamente lo mismo que analizamos hace 20 años. Un poco hay que seguir haciendo trabajo con las y los periodistas porque les tienes que contar que lo que dicen no tiene que ver con la realidad y que cosifica, maltrata, invisibiliza a las mujeres. Sí quería decirlo porque parecía muy optimista mi posición. De alguna manera, el tema de la Ciudad de México, donde está el 20% de la población mexicana, ha sido siempre avanzada. Tenemos acordado el aborto, además de la igualdad, además de la paridad, además del matrimonio, etcétera, etcétera. Y estoy convencida, Laura, que la ley se acaba a los 2 minutos. Lo que sí creo es que estos cambios nacionales han tocado por momentos incluso a las telenovelas. Tendría que verlas con más calma, ¿ok? Pero que sí van al sentimiento, pero que tienen que ver con, otra vez comillas, mujeres empoderadas. Han dejado de existir aquellas que tenían dinero y capacidad y inteligencia y eran las malas, para ser ahora las que resuelven un problema en un pueblo. Es interesante. Lo tendría que ver más sistemáticamente, o tú misma, ¿no? Porque se van para allá estas telenovelas a toda América Latina. Entonces, parecía optimista. ¿Cuál es lo cierto frente a la pregunta de Elizabeth? No creo que ha cambiado la imagen global de las mujeres. La segunda cuestión, muy tremenda, es lo que dijo muy bien Patricia, que yo no le pongo mucha atención, pero es esta penetración en las propias mujeres por ser Barbies, ¿no? La industria de los médicos que arreglan la cara, el tema de ser joven toda la vida, aún entre nosotras, Patricia, en efecto. Y entonces yo hice alusión a mis canas porque no me había decidido a dejarlas y la pandemia me ha ayudado a decidir que alguien me dijo que me iba a ver súper y me siento súper, ¿no? Es decir, nosotras mismas de pronto caemos en el tema, está tan introyectado que tu amiga en la pandemia te dice, pero come menos, no vayas a engordar, ¿no? Otra vez está la cosificación del cuerpo, la eterna juventud, sigue siendo un gravísimo problema, y todos los otros mitos, ¿no? La suegra, la nuera, la otra, la maldita, la que se mete con los hombres, ¿no? Por supuesto, porque no podemos, y para la pregunta que hiciste al final a Laura, Elizabeth, no podemos hacerlo solo a través de los medios. Los medios tienen una causa, retroalimenta la violencia y la cosificación de las mujeres, pero los otros espacios que nos podrían ayudar serían, por supuesto, el sistema educativo nacional, donde se enseñan los valores. El otro gran tema es también el de la economía. El que pase más allá del reconocimiento sutil a un reconocimiento verdadero de que aportamos el 27% del Producto Interno Bruto quienes hacemos cuidados, ¿no? La revalorización del trabajo doméstico, que también se considera muy devalorado y también con muchas imágenes. Creo que necesitamos las políticas
nacionales cuando tengamos una presidenta feminista y necesitamos al sistema educativo nacional y a todos los demás, eso que dijo muy bien Laura, todo lo que es la parte creativa, ¿no? Los que hacen la publicidad, pero los que hacen las teleseries, pero quienes hacen estas cosas que se están usando en algunos países de los murales temporales, de las esculturas, de las discusiones disquerracionales en las televisiones y en las radios educativas, que a veces cometen cosas más terribles que el entretenimiento cuando uno se queda mirando, ¿no? El autoritarismo ahí, la imagen del padre, ¿no? Entonces creo que no podemos solas, creo que ha habido cambios en pedazos, yo creo que Patricia también nos hablaba de algunos cambios en la prensa en Bolivia y que tienen que ver con nuestra tarea y el empuje y el movimiento y la internacionalización de la protesta, ¿no? No nos pueden dejar de ver, ni siquiera los que venden, porque también se puede vender un producto si dice, bueno, les podemos decir cómo se quitan las manchas de las anarcas en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Pero sí, ¿cómo conectar? Sería una pregunta. ¿Cómo hacerlo? Quizás es una tarea que nos tendríamos que llevar muy en serio. ¿Cómo hacer el desmontaje a través de los mismos medios, ¿no? Mi ilusión, yo decía con las redes de periodistas y comunicadoras, era penetrar los grandes medios. Se convirtieron luego las redes en redes feministas, entonces hablamos entre nosotras y no hablamos con las demás, hablamos entre nosotras. Yo me fui de eso hace 20 años, digo. Yo me fui de eso hace 20 años y lo que me fui fue a ganar más espacios más masivos para mi propio discurso. Si no fuera yo, si fuéramos 100, a lo mejor somos 100 en México porque hay tanta población, pero si fuéramos 1 millón, las cosas irían de a poco. No hay muchos liderazgos en los medios, pero hay algunos. Hay algunas mujeres sensibles con espacios importantes que no están con nosotras, que no supimos cómo llegar a ellas, que no las tenemos de aliadas y que valdría la pena, bueno, esto es para las jovencitas, hablo por fuerza física, Laura, no por fuerza, no por imagen, hablo por energía, tal vez lo tienen que hacer, ¿no? Que son casi todas bilingües, que entienden todas esas cosas de las que tú hablas que yo no entiendo nada. TikTok y demás. Todas esas cosas no entiendo mucho, pero muy satisfecha porque de los 70 años, 50 lo he dedicado a esto, ¿no? De los 70 que tengo, 50. No me quito, no quito el dedo del renglón, pero, y agradezco muchísimo haberlas escuchado esta tarde porque aprendí muchísimo y me refresqué, porque estoy muy cansada de siempre lo mismo, y no estamos en los medios y nada más, y quién sabe qué. La liga que hiciste, Patricia, con el tema de la trata, que pasa por los medios, wow, ¿no? No me había sentado a pensar, ya de entrada quiero un artículo tuyo para mi portal y otro. Laura, por favor, ¿no? Las quiero invitar a que escriban en cemmexico.mx, por favor. Yo quería tomar la pregunta de doña Sara, cómo desmontar, digamos, lo que yo llamo efecto Penélope, ¿verdad? Que es que en el día todo muy bien y después en la noche ya todo desmontado. Yo quería tomarla y yo no sé si interrumpo lo que quería decir Patricia, pero es muy corto. Yo encontré una manera que es desde la ficción meter, digamos, voy a poner el ejemplo clásico que tal vez en Latinoamérica se entiende bastante bien, de Betty. O sea, Betty la Fea tiene la aspiración de entrar a este círculo de gente rica y bonita, pero tiene un coro griego o el cuartel de las feas que todo el tiempo le dice, eso no está bien, ese hombre te grita mucho, o sea, lo que yo encontré es no podemos rezarle a nuestros propios curas o hablar entre nosotras, como dice usted, doña Sara, porque eso de verdad no tiene ningún sentido. Yo encontré que la manera es irse a las dramaturgias de tipo La Rosa de Guadalupe e insertar ahí voces críticas.
esa es una manera en donde la gente lo ve e inmediatamente uno toma posición de uno y el otro del otro. Y ya empieza a haber un diálogo. Voces críticas dentro de las dramaturgias de Argos, dentro de Televisa, dentro de lo que haga falta en América Latina. Yo hablo de la telenovela porque es el aporte latinoamericano al mundo. O sea, nosotros logramos que todo el mundo se volviera adicto a la televisión con la telenovela, ojo. Eso es un aporte latinoamericano. Y abro con eso porque eso tiene mucha penetración. Entonces, y se ve en prime time a las 7 de la noche. Entonces, hablando de Betty, es que introducir voces críticas adentro de estas historias, y no es como historias de mujeres, no, cero, es La Rosa de Guadalupe o Pasión de Gavilanes, tal cual, con voces críticas adentro. Total. Aparte que los gremios audiovisuales, bueno, este era el concepto que quería contarles, que es paridad más uno, que ese es un descubrimiento que yo hago siendo jurado en muchas cosas de cine y audiovisuales y tal, que es que no, la representatividad, si no es paridad más uno, las mujeres no estamos acuerpadas para tomar decisiones que nos favorezcan. Porque si somos 49, nos sentimos sin la confianza suficiente. Entonces, que hay que además ir a los lugares y pelear la paridad más uno y explicar las razones. Es decir, cuando un hombre habla, hace mansplaining o lo que sea, nos borra, aunque seamos el 40% y él sea uno solo. ¿Entienden? Entonces, la única manera de nosotras sentir un acuerpamiento es que seamos paridad más uno. Gracias, perdón, Patricia, yo no sé si te quedas. Maravilloso. Gracias. Gracias. Bueno, Pati, mira, han llegado unas preguntas que las voy a tratar de hacer ya al cierre. Ya estamos a 6:25, nos quedan 5 minutitos. Bueno, yo creo que la primera pregunta de Raiza ha sido contestada. ¿Cómo podemos, dentro de este sistema de violencia mediática, comenzar a romper estructuras? Creo que ya han dado varios elementos. La otra pregunta de Vania es, hablando del rol de la mujer en los medios y el uso o abuso que hacen de su imagen, ¿ellas tienen la responsabilidad de verse así ante la gente o es una imposición la cual no pueden hacer frente? Esto creo que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, Pati, y tal vez ya al cierre de este hermoso webinar que de verdad ha sido de lujo, ¿cómo podemos ir entendiendo esto como aporte? Bueno, yo creo que retomando la figura que Laura ponía y todo lo que decía Sara, yo creo que es importantísimo que empecemos a desarrollar una pedagogía de alerta en las nuevas generaciones. Tenemos una serie de lecciones aprendidas del pasado, de nuestro activismo, de nuestro compromiso, pero hoy estamos ante la generación del Internet. Y si las niñas y las adolescentes y los niños y los jóvenes no comprenden lo que significa el sexismo y la violencia simbólica que cotidianamente nos nutre la subjetividad, difícilmente vamos a poder enfrentarla. Es como un espejo. Si tienes una herida en el rostro, difícilmente vas a ver dónde curar si es que no lo ves. Entonces, yo creo mucho en esta suerte de ejemplo del espejo mediático. Si no somos críticos ante lo que vemos y no enseñamos, no alertamos como parte, entre comillas, de nuestro discurso de empoderamiento de niños y niñas, la lectura crítica de mensajes, de tener alertas ante ello, vamos a seguir subsumiendo a las generaciones en esta suerte de narrativas continuas a la que nos enfrentamos en la caja televisiva todas las noches. Y venturosamente ahora tenemos mayores polifonías de voces. Me parece interesante el Netflix, algunos canales de la televisión por cable. Me parece una gran ventana de diversidad a la que nos enfrenta el Internet. Hoy podemos escuchar, no sé, música del siglo pasado. Los jóvenes tienen una otra perspectiva, pero creo que debemos tener miradas críticas y extender
estas miradas críticas desde donde estemos en las nuevas generaciones. Porque sin esta herramienta del espejo, tengo la sensación que seguiremos perpetuando estas estructuras hegemónicas del poder patriarcal. Gracias, Patti. Bueno, hasta Muchas aquí hemos llegado. Realmente da ganas de seguir hablando con ustedes porque aprendemos y avanzamos con todas sus perspectivas. Mil gracias por haber estado con nosotras y nosotros, por haber realmente dado esta visión tan integral y desde cada una de sus experiencias. Gracias, bueno, a toda la plataforma de la Fundación Viva, al equipo que está detrás de ustedes, haciendo posible esta transmisión y decirles a las personas que han hecho sus preguntas que les vamos a tratar de responder luego, haciéndoles las preguntas y las consultas a ustedes y las comprometo para una próxima oportunidad, tal vez profundizando ciertos temas, pero hasta aquí yo les agradezco de corazón por esa brillante participación, ese aportar a ir avanzando porque una comunicación diferente es posible. Y bueno, simplemente agradecerles muchísimo. Laura nos quiere invitar a un evento que pronto va a ser y posiblemente podemos a las interesadas participar. Yo ya le dije que me anoto. Entonces, Laura, ¿cuándo es y cómo es? Mira, es el jueves 6 de agosto de 6 a 8 hora Costa Rica. Es un microtaller, es un taller de un par de horas acerca de estas tesis, de cómo organizar estas tesis del sismógrafo. Pero ya, yo antes daba taller de los test, ahora no, ahora más bien lo que hay que hacer es sensibilizarse, tener una posición género-sensible para poder leerlo en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, está en mis redes sociales, que es Laura Astorga Carrera, y si no, hay que conectarse con Escuela del EFOCO, que es la academia en donde doy el taller. ¿El EFOCO? Muchísimas gracias. Del EFOCO, pero creo que Elizabeth lo iba a colgar en alguna parte, ¿verdad, él? Sí, a ver, Lorena, si me ayudas a poner, está ahí en el chat, se llama academy.delefoco.com. Ahí está en los eventos y ahí pueden entrar al Sexismo Everywhere, sexismo en todas partes, ¿sí? En todo caso, todos y todas invitadas, ya saben, https://academy.delefoco.com. Así de sencillo, entonces todos están y todas invitadas al próximo evento de Laura. Y a ustedes, querida Sara Lovera, Patricia Flores, Laura Astorga, un millón de gracias por haber participado en este interesantísimo panel. Y bueno, con el compromiso de volverlas a contactar para seguir avanzando en esto que se llama cómo superar el patriarcado, el sexismo y desmontar un sistema en el cual las mujeres seguimos subordinadas y sufrimos violencia de diferentes maneras desde los medios de comunicación como pedagogías de la subordinación. Muchísimas gracias de corazón y un saludo muy especial a todas ustedes. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas. Un gusto, Sara. Es un gusto, Un abrazo Patricia, enorme. que nos junten. Este también es un mecanismo maravilloso. Usémoslo todo el tiempo. Sí, gracias. Gracias, Eli, por unirnos. Un gusto verte, Laura. Gracias a las dos. Conocerte, Laura, qué maravilla. Ya va a ver, ya la voy a perseguir. Seguimos Muy conectadas. A tus órdenes. Gusto. Gracias. Gracias. Gracias, mi querida Buenas Elizabeth, tardes. tanto tiempo. Un beso. Ya quedamos en el WhatsApp. Sí, hermosa. Sigues igual de bella.